que coloca la pelota en el punto de penalti. Respira Alexis, suspira, ahí va el golpeo. ¡Gol de Alexis! Y marcó Alexis y ganó Chile la Copa América con un argentino en el banquillo. Es el gran título de la historia de Chile. Ese argentino era Jorge Sampaoli. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una entrevista. En realidad es una charla futbolera, más que una entrevista. Y sobre todo porque está a mi izquierda. ¿Sabes que hay tres grandes figuras de la historia del fútbol argentino? Una es Messi, otra es Maradona. Yo creo que hasta ahí. Y yo concedo que esas dos sean mejores, pero la tercera es Gustavo López. Gustavo, ¿sí o no? No sé, si lo decimos que sabes tanto de fútbol. Estuvimos el otro día viendo, ¿verdad?, unos partidos de Independiente de él, de cuando él arrancaba. Bueno, yo tengo aquí a dos apasionados del fútbol. Yo voy a estar aquí un poco de Miranda, como se suele decir. De vez en cuando intervendré, pero yo creo que tenéis que ser vosotros los que habléis de fútbol. Antes que nada, Jorge, ¿qué siente un argentino al ganar para Chile, que en realidad es un país rival en todos los sentidos, un título como este? Bueno, fue muy especial porque había todo un país ansioso de poder cambiar la historia, una historia que se le venía negando desde siempre, y llegar a la final en una Copa América en Chile y jugar contra la Argentina de Messi era un hecho muy complicado para lograr el objetivo ese que tanto soñaban todos los chilenos. Entonces por ahí, bueno, en un momento los jugadores se aplicaron muy bien al plan del partido que teníamos que realizar, sacando de lado lo externo, que era una presión increíble, una necesidad. Y bueno, generamos un partido interesante de lo táctico, que generó por ahí una paridad contra una selección que yo creo que es superior en nombres propios, pero que nosotros por ahí la equiparamos colectivamente. Estar con Sampaoli, Gustavo, y no preguntarle por tácticas es imposible, porque yo creo que él ha pasado a la historia y está pasando a la historia como técnico, como uno de los grandes, digamos, inspiradores de unas tácticas nuevas con la U de Chile, que lo hablamos, y con la selección chilena, ¿verdad, Gustavo? No, yo quería preguntarle, sobre todo, empieza la Copa América y lo que menos te imaginás o lo que menos decías vos como argentino es enfrentarte a la selección argentina en una final, ¿no? Quiero que me cuentes la charla técnica previa a ese partido y cómo o qué decidís tácticamente para llevar ese partido adelante, ¿no? No, bueno, nosotros preparamos el plan del partido, que eran dos planes, un plan para enfrentar a Argentina y otro plan para ver cómo conteníamos a Messi, porque no podíamos evitar saber de que jugábamos contra el mejor jugador del mundo en una final. Y bueno, estudiamos cada movimiento, teníamos planes alternativos que permitían saber de que Argentina, en el inicio de la definición del análisis, Argentina era superior en el área, atacaba mejor que lo que nosotros defendíamos en el área rival y defendía mucho mejor que lo que nosotros atacáramos en el área de Argentina. Entonces la idea es no jugar en las áreas, intentar tener un control del defensivo desde el dominio del ataque posicional. La posesión y la posición en el campo era fundamental para respetar, para que Argentina no encuentre la recuperación del balón y nosotros tener el control del partido defendiéndonos con la pelota. Ahí estuvo como más o menos el plan inicial. Y después el plan de Messi era saber que había un plan para la derecha, un plan para el centro y un plan para la izquierda de contención, sabiendo de que había que evitar transiciones para que Leo no tenga libertad de frente, porque cuando se pone de frente es casi incontrolable. Y lo fuimos llevando al partido y se fue dando como Chile lo quiso, ¿no? Esto lo ven muchos entrenadores, seguro que muchos se van a enfrentar a Messi. ¿Y cómo lo paraste realmente? Cuéntanos un poco más en detalle cómo frenas, cómo se puede frenar al mejor jugador del mundo. Primero, tomando el protagonismo. Nosotros pensábamos de que si le cedíamos el protagonismo a Argentina y Argentina se posicionaba en campo nuestro, íbamos a sufrir las capacidades individuales que tenían Di María, Agüero, Messi, Pastore. Entonces nosotros decíamos que la mejor manera de controlar a esos jugadores, más Messi, era tener el balón con nosotros. O sea, la idea de defendernos con la pelota, sin cometer faltas, porque también era muy fuerte de juego aéreo, eran superiores a nosotros en ese sentido. O sea, eso fue un planteo que los jugadores, la verdad que lo llevaron a cabo con mucha responsabilidad. Yo siempre te he leído declaraciones que tú quieres ser protagonista con tus equipos. ¿Cómo se es protagonista con un equipo con jugadores de menos nivel? Porque evidentemente Argentina, o luego hablaremos de lo de Chile, tenía jugadores individualmente de más nivel. ¿Cómo se puede conseguir ser protagonista con jugadores de menos nivel individual? Funcionando como equipo,
cuando uno funciona como equipo, por ahí neutraliza las individualidades cuando sabe que el rival enfrente tiene capacidades superiores a las tuyas. Nosotros no podemos nunca, o por lo menos mi criterio de entrenador, es siempre no sentirme menos que nadie. O sea, ya nosotros heredamos por ahí un equipo chileno sin el miedo de su historia, porque ya Bielsa lo había logrado cuando llegó antes que nosotros y había generado en el jugador chileno por ahí una rebeldía que le permitía no sentirse menos que nadie y atacar en cualquier lado de la forma que Marcelo lo propuso en aquel momento con otra idea. Nosotros la trasladamos un poquito, la matizamos con el juego de posesión y en esa evaluación empezamos a generar un criterio de juego para Chile que nos permita protagonizar con matices que por ahí no iban dando por ahí la realidad de los jugadores. Nosotros fuimos haciendo la Copa América, veíamos a un Chile, como decía Julio, protagonista, y nos imaginábamos a grandes figuras como puede ser Alexis o como puede ser Vidal. Pero nos sorprendió muchísimo Valdivia. Fue una grata noticia ver a Valdivia en el nivel que estuvo. ¿Por qué decidís que Valdivia esté en la selección en esa Copa América? Nosotros cuando analizamos por ahí la elección de la selección que iba a tratar de ganar la Copa América como un hecho histórico, sabíamos que Jorge estaba en Palmeiras con muchos problemas de lesiones, había jugado muy poco. Mandamos a un fisio cubano para que esté con él, para que por lo menos lo recupere y que lo tenga en forma y estando en contacto con él. Viajamos varias veces para hablar con él. Y nosotros de Valdivia, más allá de su situación física, necesitamos sus ojos. O sea, nosotros queríamos que Valdivia reciba en una posición y que utilice su mejor recurso, que es la habilitación. Hablaste de los ojos, hay una historia muy bonita y quiero que me la cuentes con ese no vidente o el ciego que fuiste a ver y fuiste a charlar con él por el tema de los ojos de Valdivia. ¿Qué historia es esa? Sí, básicamente yo digo siempre que el fútbol ha perdido mucha imaginación en la actualidad. Entonces empecé a hablar con algunos no videntes para que me cuenten cómo imaginaban sin ver. Y yo pienso de que después le contaba a Jorge que yo lo veía a él como un jugador que no necesitaba mucho ver porque realmente tenía claro dónde estaban sus compañeros, tenía claro qué pase jugar. Entonces era tan necesario para nosotros, más allá de que físicamente no esté óptimo o que no sea su mejor momento físico, pero que la imaginación de él trasladada al juego iba a ser muy importante para Chile. La verdad es que es tremendo, ¿eh? Bueno, has comentado una frase que es el juego de posición. Yo, sinceramente, alucino viendo jugar a tu selección chilena o a la U de Chile, cómo ocupas los espacios con los jugadores. Me parece que eso es la clave, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ocupas los espacios, porque al final yo creo que el desgaste físico es menor. Todos tienen pases más cómodos, ¿no? Sí, nosotros empezamos a entender después del partido con Wembley en Inglaterra, donde empezamos a posicionarlo, porque yo digo que hay un juego de posición inicial y después de posesión, que la posesión te lo da la posición. O sea, y después la ejecución. Nosotros teníamos previsto un equipo muy ancho y con jugadores muy alejados en la salida para intentar descansar siempre con un jugador libre. Entonces sabíamos de que los jugadores en las selecciones llegan y solamente tienen muy poco tiempo para organizarse. Entonces nosotros organizándonos íbamos a hacerle saber a esos equipos que tienen grandes jugadores que iban a estar imposibilitados de recuperar la pelota, para saber de que el único camino que tiene Chile para hoy ser la 3 del mundo era funcionar como un equipo y no como una selección. Hablando con Xavi hace poco en una entrevista como esta, me dijo una cosa. La verdad es que Xavi, los Gigantes, es uno de los mejores centrocampistas de la historia, Xavi Hernández. Yo le pregunté si el fútbol es de los centrocampistas fundamentalmente. Él me dijo que sí. ¿Tú qué opinas? Yo digo que cuando voy a ver un equipo, miro qué centrocampista tiene. Cuando sé qué centrocampista tiene, sé qué equipo voy a ver. Entonces ahí te resumo lo que vos me preguntabas. Yo creo que fundamentalmente por ahí pasa la mayor decisiones de movimientos. El mejor equipo de los últimos tiempos tiene al mejor centrocampista que busque. Entonces ahí uno ve que el organizador del juego, donde más pasa la pelota, tiene una persona que es, aparte de jugar muy bien, muy inteligente y entiende muy bien el juego. Sabes que estaba convencido que iba a contestar esto, viendo esos equipos, Gustavo. No, porque aparte fue evolucionando, creo que Jorge fue evolucionando. Él hablaba ahora de tener la posesión del balón, de ser protagonista, pero con la U de Chile fuiste mucho más directo. Fuiste protagonista desde el balón mucho más directo hacia los delanteros. Y ahora lo que estás haciendo es un juego mucho más de posesión. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué has asumido ese riesgo, ¿no? Cuando te fue muy bien,
de la otra forma con la U de Chile. Sí, nosotros con la U de Chile nos fue muy bien, siendo mucho más bielcista. O sea, ese equipo era mucho más directo, era un equipo mucho más frenético en la recuperación, en la presión alta y en la búsqueda del arco directamente. Pero nosotros imaginamos que el paso de la selección chilena, al no tenerlos tanto tiempo para lograr afinar situaciones que tenían que ver con el acortamiento de espacio, encontrar en 27, 26 metros el equipo junto para que en la pospérdida, después de un ataque, nazca un nuevo ataque. Y cuando hablamos de ataque, yo te hablo de ataque porque es lo único que lo único que siento, no siento otra cosa que no sea atacar. Entonces por ahí empezamos a ver que contra selección y jugadores tan valiosos como los que íbamos a enfrentar individualmente, había que tener el control desde el inicio. Entonces empezamos a jugar con el arquero, empezamos a posicionar centrales que ya no eran centrales, eran volantes tirados a centrales para tener la salida asegurada en una zona de alerta inicial que cuando perdés el balón casi es un suicidio, y empezamos a tener el control del juego a través de la posesión. Pero eso asume un riesgo. No, total. Eso asume un riesgo. Pusiste a Marcelo Díaz, pusiste a Medel de central, pusiste jugadores que son mediocampistas de centrales, sabiendo el riesgo que corrías. Sí, seguro, porque nosotros decíamos que al no tener especialistas, teníamos que tener el control de la pelota, y para tener el control de la pelota teníamos que tener jugadores para eso. Entonces, la mejor defensa que tenía nuestro equipo era saber de que no podía perder la pelota. O sea, que la pelota era lo que nos daba la seguridad de evitar tener faltas porque éramos el equipo más bajo, tener ataques del rival porque era el equipo que menos defensores tenía. Entonces, bueno, nuestro argumento defensivo era la pelota. Hay que contar que Sampaoli ganó la Copa Sudamericana en el 2011 con la U de Chile, que fue el gran título, el primer gran título de tu carrera como técnico. Hay que decir que no fuiste un futbolista, porque tuviste una lesión grave muy jovencito, ¿no? Cuéntanos. O sea, no llegaste a poder ser un futbolista importante. Sí, eso de la lesión también puede ser una excusa, porque en realidad la lesión uno la puede... Pero bueno, en ese momento, en la época que me tocó a mí vivir en el fútbol argentino, en Newell, había una gran cantidad de futbolistas, una gran competencia interna. Entonces cuando te pasaba algo había 100 mejores que vos, y bueno, cuando volvía y quise buscar mi lugar ya había 100 adelante mío, era 101, me tuve que retirar, o sea, no había alternativa. Bueno, pero hay una historia muy bonita y que nos gustaría que la cuente, que lo echan en uno de sus inicios, ¿no? Porque no fue, todos vemos ahora a Sampaoli campeón con Chile, hablan de la U, de lo bien que jugaba, pero fue una etapa complicada sus inicios. Y hay un partido muy significativo que te echan y te vas a un árbol a dirigir a tu equipo. ¿Por qué no cuentas esa historia? Sí, bueno, pero yo por eso digo que yo tengo muy arraigado el amateurismo, como no pude triunfar como jugador y mi gran fracaso fue soñar que iba a ser futbolista y iba a ganar la Copa del Mundo. Y bueno, eso no sucedió. Digo, bueno, voy a tratar de ser entrenador y ganar una Copa del Mundo. Y dirigiendo el amateurismo en una liga regional, me expulsa el árbitro y yo me sentía tan parte de mi grupo de jugadores que no estar al borde, no haber tribuna, me subieron a un árbol en una final y arriba de un árbol, la copa del árbol casi entraba a la cancha, y yo de ahí daba instrucciones a los futbolistas. Era una locura, pero el caso más trascendente del hecho es que terminamos perdiendo esa primer final ahí de visitante, y la gente de mi club, que estaba del lado mío, se va. Y yo me quedé arriba del árbol, y el árbol medía como 10 metros, o sea que... No podía bajar. No podía bajar. O sea, ¿Cómo hiciste? Bueno, el canchero que estaba en ese momento, que sacaba la red del equipo visitante, tenía una escalera, y cuando estaba sacando la red digo, por favor, ayúdame a bajar, que no puedo bajar. Y bueno, fue así, me tuve que ir en bus de Arequito a Casilda, que son 30 kilómetros, y a 2 horas después del partido. Bueno, ¿sabes qué? Cuando se iba a jugar la final de la Copa América, yo hice un ejercicio que es ver la final de la Copa Sudamericana de 2011 contra Liga de Quito, de la U, antes de la final. Y yo tengo una sensación que me gustaría que tú confirmaras y que nos contaras si es tan importante, de que eres capaz de que a jugadores de menos nivel individual, como es la U de Chile, a no estrellas mundiales, a estrellas mundiales como la selección chilena, les consigues que hagan lo mismo. ¿Cómo les convences? ¿Cómo se convence a Alexis que haga lo mismo que, por ejemplo, Canales, que era el delantero de la U de Chile? Sí, bueno, básicamente estando encima y estando volviéndolos a su mejor versión. Hoy por hoy hay muchos futbolistas que son casi oficinistas. O sea, yo siempre trato de volverlo a su mejor versión. A la versión del amateurismo, a saber de que la mejor expresión de Alexis no es la actual, sino cuando jugaba en Tocopilla, en la tierra. Hoy por hoy se hace más difícil porque a muchos jugadores se creen que están por
por encima de la bandera o por encima del escudo. Y bueno, yo lucho contra eso continuamente porque yo desde donde vengo siento de que eso no se puede perder. Supongamos que te toca dirigir a Neymar, o a Messi, o a Cristiano Ronaldo, los top mundiales. O sea, la primera sensación que cogerías a Neymar, ¿y qué le dirías? No, básicamente que hay un montón de gente que con un esfuerzo enorme paga una entrada para ver sus capacidades y que él no tiene derecho a no expresarlas. O sea, tiene que obligarse a ser el mejor, a intentar hacer gozar a la gente que lo va a ver, a disfrutar del juego y a obligarse a tratar de que a través de su alegría haga un contagio que permita que la gente disfrute, ¿no? Siendo seleccionador, vos tenés a los mejores, seleccionás a los que para vos son los mejores para tu idea futbolística. Ser entrenador de un equipo, yo creo que es mucho más complicado. Hoy por hoy, los grandes equipos tienen muchas estrellas y hay egos. ¿Cómo manejarías esos egos? Bueno, eso yo creo que no hay que combatir a los egos. Yo creo que los egos hay que potenciarlos porque a veces es importante que el jugador se sienta importante para que traslade su mejor versión. Y después llevarlo al campo, lo que comentaba anteriormente, que más allá de los egos hay que estar diciendo de que hay una realidad, que lo más importante, como te decía antes, es el escudo y que todos tienen que estar detrás de eso y delante de una idea. Y es un trabajo individual, colectivo, diario, continuo, estar encima, saber de que en la adversidad hay que estar más juntos, de saber de que los mejores tienen que potenciar al resto. Yo muchas veces le mostraba videos a Alexis le hablaba de Maradona en su momento, que Maradona en el Mundial del 86 hizo grande a jugadores que no eran tan importantes en su momento. Entonces eso es potenciar al resto. El jugador que tiene grandes virtudes, pero que a través de sus virtudes puede potenciar al de costado, ¿no? En la selección de Chile tuviste grandes estrellas. ¿Te imaginás dirigir a la selección y tener a Messi? ¿Qué le dirías? Muy poco, o sea, trataría que esté muy contento, muy feliz y que disfrute del juego. Y que también sepa también de que hay un mundo que es Argentina futbolero que está esperando que el mejor jugador del mundo en la actualidad le dé un torneo. ¿Vos pensás que se siente querido Messi en la selección argentina? El reconocimiento siempre está en duda. Sí. Siempre genera dudas en torno que yo lo veo inaceptable, ¿no? Las dudas que genera Leo Messi en Argentina. ¿Por qué crees que genera esas dudas? No sé, porque se le está exigiendo a lo mejor demasiado y se le está generando una mochila a Leo que a lo mejor no puede convivir con eso. Entonces eso creo que es un error del pueblo argentino y del periodismo argentino, que cree que Messi va a bajar del avión y sin una estructura como la que tiene en el Barcelona de todos los días va a generar ganar un partido solo. Entonces sería importante que se lo aprenda a querer un poquito más, que se lo respete un poquito más y que a través de eso seguramente Leo se va a sentir mucho más en casa y va a jugar a lo mejor como lo juega acá en Barcelona, ¿no? Yo tengo ganas de preguntarte, Jorge, ¿qué prefieres ser, entrenador de un club o seleccionador? Porque es muy distinto, no tiene nada que ver. Son conceptos completamente distintos del mismo trabajo, ¿no? Sí, pero la misma pasión. O sea, yo me he encontrado en diferentes lugares del día a día, donde te genera mucho más de la adrenalina todo el tiempo, pero también tenés un desgaste mediático, tenés un desgaste de resultados continuos. Entonces la paz de la selección es trabajar con más tiempo, planificar, viajar, hablar, mirar, ver fútbol de todo el mundo, entonces comparar, elegir muy bien. Totalmente diferente, pero totalmente seductor y con la misma pasión. No tengo grandes diferencias o elecciones. Simplemente creo que lo viví con la misma pasión y traté de hacerlo de la misma forma en un club como en una selección. Dijiste una palabra que es pasión, ¿no? Y siguiéndote un poco y hablando estos días contigo, lo veo muy pasional, sí, ¿no? claro. Muy pasional. Y vos fíjate que cuando habla de fútbol se le nota en la mirada, la forma de expresarse, muy pasional. Realmente, ¿en qué te fijas para tomar la decisión de ser seleccionador o de ser entrenador ahora en el futuro? ¿Qué tiene que tener ese equipo que te venga a buscar o esa selección que te venga a buscar? ¿Qué tiene que tener para que vos decidas ir a ese proyecto? Ambición. Yo creo que lo que más me importa, ni siquiera me importa el plantel, que el encargado de
que va a proyectar el nuevo proyecto tenga la ambición de salir campeón. O sea, yo no admito ir a un lugar, o no me admito ir a un lugar para dar un mensaje de mitad de tabla. No, porque a mí me costó tanto llegar que tenía 3 partidos. Tenía que conmover al directivo de turno porque yo no tenía más de 3 partidos. O sea, 3 partidos y ya está, se terminaba mi carrera. Entonces tenía que hacer algo distinto. Y me construí haciendo algo distinto, intentando generar que la gente se sorprenda con cómo funcionaban mis equipos. Bueno, pero te viene un equipo de mitad de tabla de la Liga Española, de la Liga Italiana, de la Liga Inglesa, claro, y te dice, mira, yo tengo este proyecto. Por ahí no te puede decir que él quiere salir campeón, porque primero, a nivel económico no le da para ser campeón, y después a nivel de jugadores tampoco le puede dar. ¿Cogerías ese proyecto igual? Sí, porque le puede dar como equipo. Si uno coincide con los equipos, con los jugadores que necesita para el funcionamiento. Bueno, el mejor ejemplo es el Atlético de Madrid. Porque Simeone vino al Atlético de Madrid, con un equipo totalmente sin demasiado presupuesto, desorganizado, con muchos problemas y generó un equipo totalmente competitivo contra cualquiera, más allá de la forma. Pero yo creo que como el fútbol es un juego colectivo, uno puede generar, a través del funcionamiento, equipararse con los grandes sin ningún tipo de problema. El tema de la paciencia, para proyectos futbolísticos importantes se necesita un poquito más de paciencia, hay muchos equipos que no la tienen. ¿Cómo ves eso? O sea, es lo primero que tú le pides a un presidente, ¿no? Sí, seguro. Cuando uno está confiado que la elección del proyecto deportivo merece un tiempo de adaptación, bueno, es lógico que el director de turno lo espera. Hoy los tiempos por ahí no son tantos, entonces hay que estar muy bien preparado para llegar a un proyecto en el cual funcione lo más rápido posible. Para eso hay que adelantarse al proyecto futuro y saber de que la elección de los jugadores tiene que estar acorde a lo que necesita, el club, el origen, las inferiores. Hay que estudiar todo para no fracasar sabiendo que los tiempos del fútbol son muy cortos. Hablábamos de cómo gestionar los egos, de cómo gestionar un grupo. Fuiste campeón con Chile, pero antes de ser campeón con Chile hubo un percance en esa Copa América, que fue la de Arturo Vidal. ¿Cómo lo gestionaste? Porque tuviste presiones desde muy altas esferas. Entonces, ¿cómo gestionaste todo eso? Bueno, sí, era muy difícil. El tema de Arturo fue muy difícil porque realmente todo un país estaba pendiente de lo que pasaba en ese momento. Arturo era un referente para nosotros, para la selección. Para mí la decisión fue muy rápida, no dudé en ningún momento y se lo hice saber al jugador cuando vino, que le digo anda a tu habitación, que entrenamos a la tarde, y tomé la decisión rápido porque Arturo, más allá de cometer un error, nos había dado arriesgó su físico en la Copa del Mundo por Chile, por nosotros. Entonces no había manera de que yo no le devuelva por ahí con este gesto el agradecimiento que tengo eterno hacia él por todo lo que me dio. O sea, él me dio mucha satisfacción a lo largo de la conducción en Chile, porque también ayudó mucho desde adentro a toda la propuesta de la idea, ¿no? ¿Cuál es el mejor jugador que has dirigido? El más importante con tu influencia futbolística. ¿De los que tuve? De los que dirigiste tú, no de los que has visto. Bueno, uno de los más, haciendo una comparativa de todo lo que fue Chile, bueno, Ecuador, puede ser que sea Arangui, Vidal, son Marcelo Díaz. Bueno, hay muchos, ¿no? Porque yo creo que hablar de un jugador en un nombre propio en una selección de un gran funcionamiento colectivo, Gary Medel de central, es impresionante. O sea, la verdad que a nosotros nos dio muchas cosas. Y bueno, ya te digo, te podría nombrar a muchos jugadores, Valdivia en la Copa América, pero sí, yo creo que en función de lo colectivo hay jugadores que se entregaron a una idea y eso es lo más válido, ¿no? Hablamos antes de Aránguiz, que es un jugador seguramente menos conocido para el gran público europeo, y un futbolista quizá poco reconocido para lo que merece, ¿no? Sí, yo creo que bueno, su paso por Brasil en el Inter fue muy bueno, después de la U. En el torneo que hizo con la U de Chile en Sudamericana fue increíble. El Mundial, el partido contra España es para revisarlo porque la actuación de ese chico fue superlativa. Y yo tengo una anécdota muy importante del partido con España porque Arangui entiende muy bien el juego. Entonces termina el partido, primer tiempo contra España, presión muy alta al arquero. Me acuerdo que la frase
del Bosque ha dicho que Chile era un equipo kamikaze, y bueno, nosotros sí éramos kamikaze porque íbamos a presionar a todo el que tuviera la pelota, no podíamos dejar jugar ni un jugador de España. Nos vamos al medio tiempo y entonces yo digo, con el desgaste que tuvimos, 2-0, digo, bueno, hagamos estratégicamente una presión no tan alta, sino hasta el área grande, es decir, al arquero no lo presionemos. Entonces, al no presionar al arquero, empieza España a tener interlocutores y se nos mete un poco más en campo nuestro en los primeros minutos. A los 10 minutos Medel me mira y me dice, y Arangui también me dicen, vamos arriba. Estaban incómodos siendo sometidos, que era mi mensaje. Yo estaba contradiciendo mi mensaje en un momento en un mundial donde la presión, digo, a ver, vamos a ver si nos podemos controlar este partido un poco y yo digo, estoy atentando contra lo que realmente con mi esencia y con la de ellos. Ellos querían ir arriba. Hay que hablar de Bielsa. A Gustavo le dirigió Bielsa en el Mundial 2002. Tú siempre has comentado, Jorge, que Bielsa es un poco tu gran inspirador. Puedo decir eso, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impactado a Bielsa? ¿Por qué querías tú imitar en cierto sentido futbolísticamente a Bielsa? Me parece porque es un gran transmisor de lo que siente y el jugador realmente lo valora y lo rescata rápido. Y ha generado en los lugares donde estuvo emociones, revoluciones que realmente el público y la pasión entre jugadores, público y él han generado grandes cosas en todos lados. Gustavo lo puede decir más que lo tuvo. Yo solamente, para mí es un mito, porque Marcelo es una persona que yo la escuchaba en mis épocas de los 90, cuando lo iba a ver entrenar en Newell, 12 horas por día. 12 horas por día. O sea, para mí era lo máximo y sigue siendo uno de los mejores entrenadores del mundo por su moral, por su respeto a su idea, por su respeto al ataque. O sea, para mí sigue siendo lo mismo. Él dice que es un mito y todavía no lo conoce personalmente. No. O sea, es más, no lo quiere conocer personalmente, porque para él es tan importante, y lo que decía no es tan mito, que no lo quiere conocer, se comunica por él vía correo electrónico. Yo lo tuve a Bielsa y sé la forma de actuar. A mí lo que me llama la atención, y eso quiero que vos como entrenador me lo puedas aclarar mucho más, es que es un entrenador que marca tendencia, ¿no? Aparte del estilo que tiene, pero no ganó tanto como para ser tan reconocido en la selección argentina, en el Athletic Bilbao, en la Olimpia de Marsella. O sea, no fue un técnico ganador. Marcelo Bielsa, donde fue, no ganó. Claro. Ganó pocas cosas. Y es tan reconocido. ¿Por qué? Es mayor mérito todavía. Porque ha generado emociones en los lugares donde fue. Él ha elegido lugares totalmente pasionales, como Bilbao, como Marsella, como Chile, necesitados. La necesidad hizo de que él le genere a la gente una ilusión. Después que no se haya estado cerca y no se haya dado, realmente, bueno, son cosas del fútbol. Pero me parece que Marcelo, en los lugares donde estuvo, generó conquistas a la gente, que le generó un placer enorme la estadía de Marcelo en los lugares donde estuvo. ¿Pero desgasta mucho a los jugadores? Casi le pregunto también a Gustavo, que la ha tenido. O sea, el hecho de tácticamente cómo trabaja Bielsa, ¿acaba desgastando mucho a un grupo en 2-3 años? Nosotros lo hablábamos ayer con Jorge, y a mí me tocó una época de selección. Entonces, por ahí en la selección ibas, tocabas 4 pinceladas, no estabas 4 o 5 días, no es lo mismo. Por ahí yo creo que a nivel de equipo puede ser más desgastante, Marcelo, por lo que te exige, transmite mucho, porque es muy pasional, lo que hablábamos también como veíamos a Jorge, o como vemos al Cholo, como vemos a Pep Guardiola, son tan pasionales, pero que llega un momento que te puede llegar a desgastar. Por eso creo, y no sé si coincidís, Jorge, que la etapa de Marcelo en los equipos puede ser 1 o 2 temporadas, como mucho, porque si no, por ahí puede llegar a desgastar mucho el grupo, ¿no? Sí, le ha pasado normalmente. Yo creo que tanta pasión, su vorágine, una persona que no admite el profesionalismo absoluto, no lo admite, que no sea así. Entonces no hay manera, no hay negociación con él. Entonces tiene parámetros de exigencia muy altos, también de exigencia, de autoexigencia muy alto, que lo transmite después y le fluyen. Y yo creo que en la actualidad se le hace complicado un poco a eso, ¿no? Porque yo creo que en la actualidad un entrenador que por más que haya ganado algo y al siguiente año va a repetir lo mismo, en la actualidad se equivoca. Porque antes, cuando en la época de Gustavo, en la época anterior, era el fútbol nada más. Ahora no es el fútbol nada más. Hoy uno no se puede poner dogmático y pensar de que el jugador tiene una sola cosa. El jugador tiene 10 cosas. Entonces hay que ilusionarlo con un nuevo proyecto,
modificarle algunas cosas, si no se hace muy tedioso, se hace hasta aburrido y entonces uno termina el segundo año no teniendo la efectividad del primero.